Lectura del libro de Josué, capítulo 8. Josué conquista Ai. Luego Yahvé dijo a Josué: No temas ni te acobardes, marcha con todos tus guerreros contra la ciudad de Ai. Entregaré en tus manos a su rey y a su pueblo, la ciudad y su territorio. Los tratarás como trataste a Jericó y su rey, pero ustedes podrán adueñarse del botín y de todos los animales. Ahora bien, prepara una emboscada detrás de la ciudad. Josué pues salió con todos sus guerreros para asaltar Ai. Después eligió 30,000 hombres, todos guerreros valientes, y los envió de noche. Les había dado esta orden: ustedes se emboscarán detrás de la ciudad, no se alejen y estén listos. Yo y toda la gente que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, pero cuando ellos nos salgan al encuentro, como sucedió recién, huiremos ante ellos. Ellos entonces nos perseguirán y se alejarán de la ciudad, pensando que huimos como la vez anterior. En ese momento, ustedes se levantarán de donde están escondidos y ocuparán la ciudad. Yahvé nuestro Dios se la entregará. Después de tomar la ciudad, ustedes la quemarán, según lo mandó Yahvé. Estos son mis órdenes. Así los envió Josué, y ellos fueron al lugar de la emboscada, quedándose entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, mientras Josué dormía esa noche en medio de toda su gente. Muy de mañana Josué se levantó y pasó revista a su ejército, y luego se marchó al frente del pueblo, acompañado de los jefes. Todos los guerreros que estaban en él subieron y avanzaron hasta que llegaron frente a la ciudad. Entonces acamparon frente a ella al lado norte. El valle los separaba de la ciudad. Después tomó 5,000 hombres que dispuso en emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. El pueblo entonces estableció su campamento al norte de la ciudad y su retaguardia estaba al oeste. Esa noche Josué fue al valle. La toma y matanza de Ai. En cuanto el rey de Ai vio la situación, se apresuró para atacar a Israel con toda su gente, en la pendiente frente al valle del Jordán, sin saber que le habían tendido una emboscada por detrás de la ciudad. Josué y los israelitas se hicieron los derrotados y huyeron por el camino del desierto. Entonces toda la gente de la ciudad se puso a gritar y salieron a perseguirlos. No quedó ningún hombre para defender la ciudad y hasta la dejaron abierta. Entonces Yahvé dijo a Josué: Tiende hacia Ai la lanza que tienes en tu mano, porque yo te he entregado esta ciudad. Así lo hizo Josué, y esta señal los de la emboscada surgieron de sus puestos y corrieron hasta la ciudad, donde entraron. La tomaron y le prendieron fuego. Los hombres de Ai miraron atrás y vieron el humo que la ciudad subía hacia el cielo, y al mismo tiempo los israelitas se detuvieron en su huida para volverse contra ellos. Les faltó el ánimo y no supieron por dónde escaparse. Por un lado estaba Josué con toda la gente de Israel, y por el otro los que acababan de incendiar la ciudad. Los israelitas pelearon hasta que no quedó sobreviviente ni fugitivo. Solamente tomaron vivo al rey de Ai y lo llevaron a Josué. Los israelitas acabaron con los habitantes de Ai que estaban en el campo o que habían huido al desierto. Los mataron a todos. Después volvieron a la ciudad y la pasaron a cuchillo. El total de los que cayeron ese día fue de 12,000. Josué no dio la orden de cesar el combate antes de que todos los habitantes de Ai hubieran sido sacrificados conforme al anatema. Sin embargo, los israelitas se repartieron el ganado según lo ordenado por Yahvé. Josué incendió la ciudad y no dejó sino ruinas. Este lugar ha quedado así hasta el día de hoy. En cuanto al rey de Ai, Josué lo hizo colgar de un árbol hasta que el sol se pusiera.
Entonces lo hizo descolgar. Lo tiraron a la entrada de la ciudad y levantaron sobre él un montón de piedras que se ve todavía hoy. Josué renueva la alianza en Siquem. Entonces Josué edificó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el cerro Ebal. Observó lo que Moisés había mandado a los hijos de Israel, y según está escrito en el libro de la ley de Moisés, este altar fue hecho de piedras sin labrar, que no había tocado ninguna herramienta. Sobre este altar ofreció a Yahvé víctimas consumidas por el fuego y sacrificios de comunión. Allí escribió sobre piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo el pueblo permanecía de pie por ambos lados del arca, con sus jefes, secretarios y jueces. Al frente suyo estaban los sacerdotes y los levitas que portaban el arca de Yahvé. Israelitas de raza y forasteros estaban juntos. La mitad del pueblo se extendía hacia el cerro Garizim y la otra mitad cerca del Elbal, según lo mandado por Moisés referente a la manera de bendecir a Israel. Josué procedió a leer las palabras de bendición y de maldición y todo lo escrito en el libro de la ley. No olvidó ninguna palabra de cuantas escribió Moisés. Las leyó en voz alta delante de la asamblea de todo Israel, incluso las mujeres, niños y extranjeros que vivían entre ellos. Capítulo 9. Los Gabaonitas se salvan por astucia. Estos acontecimientos llegaron al oído de los reyes que vivían al oeste del Jordán, en la montaña, en la llanura y la costa del mar. Los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos hicieron un pacto y acordaron pelear juntos contra Josué y Israel. Los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y Ai, y decidieron engañarlos. Se aprovisionaron de alimentos, cargaron sobre sus burros unos sacos viejos y pellejos de vino, rotos y parchados. Se pusieron unas sandalias muy gastadas y remendadas y unas ropas también muy usadas. Para el camino llevaron unos panes duros y hechos migas. Fueron hacia Josué al campamento del Gilgal y le dijeron: Venimos de lejanas tierras para pactar con ustedes. Los israelitas respondieron: ¿Viven ustedes cerca de nosotros? Pues en ese caso no podríamos hacer un pacto con ustedes. Respondieron a Josué: Servidores tuyos somos. Josué les preguntó: ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Contestaron: De un país muy lejano vienen tus servidores, por la fama de Yahvé tu Dios, pues sabemos de su poder y de todo lo que hizo en Egipto, y con los dos reyes de los amorreos que reinaron en la parte oriental del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que vivía en Astarot. Los dirigentes y demás habitantes de nuestro pueblo nos dijeron: Provéanse de alimentos para un largo viaje. Ubíquenlos y díganles: servidores somos de ustedes. Hagan alianza con nosotros. Observen los panes que tomamos calientes en nuestras casas para venir a encontrarlos y vean cómo se han secado y despedazado. Estos pellejos que llenamos de vino eran nuevos. Ahora están rotos y descosidos. La ropa y el calzado que usamos se han gastado a causa del largo viaje. Los israelitas compartieron con ellos su comida sin haber preguntado a Yahvé lo que debían hacer. Josué hizo alianza con ellos sin esperar una respuesta, y tanto él como los jefes de la comunidad prometieron respetarles la vida. 3 días más tarde, los israelitas supieron que esa gente habitaba en la vecindad en medio de su propio territorio. Ese tercer día los israelitas partieron y entraron a sus ciudades Gabaón, Carifa, Beriot y Cariatiarim. Les perdonaron la vida en vista de que los jefes del pueblo les habían prestado juramento en nombre de Yahvé,
Pero toda la gente criticó a los jefes. Estos les respondieron: Nosotros hemos jurado en nombre de Yahvé, y por lo tanto no podemos matarlos. Sin embargo, haremos esto: les dejaremos vivir para no atraernos el enojo de Yahvé, pero servirán como leñadores y acarreadores de agua al servicio de la comunidad de Israel. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: Según lo decidido por los jefes, ¿por qué han mentido y nos han dicho que vienen de muy lejos cuando viven en medio de nosotros? En adelante serán malditos y siempre permanecerán como cortadores de leña y acarreadores de agua para la casa de mi Dios. Los gabaonitas respondieron: Supimos que Yahvé había mandado a Moisés destruir a todos los habitantes de la tierra que él les entregaba. Tuvimos miedo y optamos por esta medida, y ahora estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bien y justo. Josué cumplió su promesa y no dejó que los israelitas los mataran, pero desde aquel día hasta hoy sirvieron como leñadores y acarreadores de agua para toda la comunidad y para el altar de Yahvé en el lugar que él se había a elegir. Capítulo 10. El sol se detuvo sobre Gabaón. Adonisedec, rey de Jerusalén, supo que Josué había conquistado y arrasado a Ai, tratándolo junto con su rey del mismo modo que trató a Jericó y a su rey. Supo también que los gabaonitas habían hecho la paz con los israelitas para poder vivir en medio de ellos. Temió mucho porque Gabaón era una ciudad muy importante, una ciudad real mayor que Ai, y sus hombres eran muy valientes. En vista de esto, Adonisedec envió a decir a Oam, rey de Hebrón, a Faram, rey de Jerimot, a Jafia, rey de Laquis, y a David, rey de Eglón: Vengan a mí y ayúdenme a conquistar a Gabaón, porque ha hecho pacto con Josué y a los israelitas. Se juntaron pues y subieron los 5 reyes de los amorreos, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jerimot, el de Laquis y el de Eglón, cada uno con sus tropas. Acamparon frente a Gabaón y la sitiaron. Los gabaonitas mandaron a decir a Josué al campamento del Gilgal: No nos dejes solos, sino que ven hasta nosotros y ayúdanos, pues todos los reyes amorreos que habitan en la montaña se unieron en contra nuestra. Josué salió el mismo día de Gilgal con todos sus hombres y valientes guerreros. Entonces Yahvé dijo a Josué: No los temas, porque los he puesto en tus manos y ninguno de ellos te podrá resistir. Josué subió de Gilgal, caminó toda la noche y cayó por sorpresa sobre los amorreos. Yahvé los derrotó. Los israelitas reportaron una gran victoria en Gabaón y los persiguieron por la subida de Betorón hasta llegar a Aseca y a Maqueda. Mientras huían, Yahvé hizo caer piedras desde el cielo sobre ellos hasta Aseca, matándolos. Y fueron más los que perecieron por la granizada que los muertos por la espada de los israelitas. Aquel día en que Yahvé le entregó a los amorreos, Josué se dirigió a Yahvé y dijo a la vista de todo Israel: Detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo hubo tomado desquite de sus enemigos. Así está escrito en el libro del justo. El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo día igual, ni antes ni después, en que Yahvé haya obedecido una orden de un hombre. Es que Yahvé peleaba por Israel. Después Josué con todo Israel volvió al campamento de Gilgal, pero los 5 reyes habían huido y se escondieron en la cueva de Maqueda. Se le dijeron a Josué: Hallamos a los 5 reyes, están escondidos en la cueva de Maqueda. Josué pues ordenó:
hagan rodar piedras grandes para tapar la entrada y dejen hombres de guardia, pero que los demás no se detengan. Sigan a sus enemigos y córtenles la retirada. No los dejen volver a sus ciudades, pues Yahvé nuestro Dios los ha puesto en nuestras manos. Josué y los israelitas los derrotaron y acabaron con ellos. Solo algunos sobrevivientes se refugiaron en ciudades fortificadas, mientras que todo Israel volvió ileso al campamento junto a Josué. En adelante nadie se atrevió a provocarlos. Luego Josué ordenó: abran la entrada de la caverna, saquen a los 5 reyes y tráiganmelos. Lo hicieron llevando a los 5 reyes ante la presencia de Josué, el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el de Laquis, el de Jerimot y el rey de Eglón. Josué reunió a todo Israel y dijo a los capitanes de las tropas: acérquense y pongan sus pies sobre el cuello de esos reyes. Se acercaron pues y pusieron sus pies sobre el cuello de los reyes. Entonces Josué les dijo: no teman ni se acobarden, sean valientes y decididos, porque así tratará Yahvé a todos los enemigos con los que nos enfrentaremos. Enseguida Josué les dio muerte y les hizo colgar de 5 árboles, quedando de esta manera hasta la tarde. Al anochecer descolgaron los cuerpos de los reyes y los arrojaron en la misma cueva donde estaban escondidos, y la cerraron con piedras grandes que todavía se ven hoy allí. Josué conquista el sur del país. Ese mismo día Josué se apoderó de Maqueda, pasó a cuchillo a su rey y a sus habitantes, la consagró en anatema a Yahvé con todos los que estaban en ella, sin perdonar a ninguno. El rey sufrió la misma suerte que el de Jericó. Luego Josué con todo Israel fue a atacar a Libna. Yahvé la entregó con su rey a los israelitas, que lo pasaron a cuchillo con todos sus habitantes sin perdonar a nadie. El rey experimentó la misma suerte que el de Jericó. De Libna pasó a Laquis, la asedió y la atacó. Yahvé también le entregó esta ciudad con su rey y habitantes, que sufrieron la misma suerte de Libna. Entonces Horam, rey de Gazer, subió para socorrer a Laquis, pero Josué lo derrotó junto con todo su pueblo y no dejó a nadie con vida. De Laquis pasó a Eglón, la sitió y la conquistó el mismo día. El rey y los habitantes de Eglón también fueron acuchillados. La consagraron en anatema, como habían hecho con Laquis. De Eglón pasaron a Hebrón, la conquistó junto con todos los pueblos que dependían de ella. Pasó a cuchillo a su rey y habitantes, sin dejar ningún sobreviviente. Lo hizo tal como trató a Eglón, la consagró en anatema. Josué y todo Israel con él se volvió contra David y la atacó. La tomó así como a todos los pueblos que dependían de ella. Pasó a cuchillo a su rey y habitantes, consagrándolos en anatema, sin perdonar a nadie. David y su rey recibieron el mismo castigo que Hebrón y Libna. De esta forma Josué conquistó toda la parte de los cerros, el desierto de Negueb, el llano y los pendientes con sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que consagró en anatema a todo ser viviente según Yahvé lo había ordenado. Josué los derrotó desde Cades Barné hasta Gaza y desde Gosén hasta Gabaón. Josué venció a todos estos reyes y se apoderó de todas estas tierras de una sola vez, porque Yahvé peleó por Israel. Después regresó con todo Israel a su campamento en Gilgal. Capítulo 11. Josué conquista la parte norte. Cuando Yabín, rey de Hazor, supo todo esto, envió embajadores a Jobal, rey de Madom, al rey de Cimerón, al rey de Aksaf, a los reyes que ocupaban las montañas del norte, las estepas al sur de Kineret, la llanura y las alturas de Dor al occidente, a los cananeos del este y del oeste, a los amorreos, eteos, fereceos y jebuseos de las montañas,
también a los heveos que vivían en las faldas del monte Hermón, en la región de Mizpa. Salieron con sus tropas una muchedumbre tan numerosa como las arenas del mar, acompañadas por gran cantidad de caballos y carros de combate. Todos estos reyes se dieron cita y acamparon junto a la fuente de Merom para atacar a Israel. Entonces Yahvé recomendó a Josué: no los temas, mañana a esta misma hora te los entregaré para que me los sacrifiques. Cortarás los jarretes de sus caballos y quemarás sus carros de guerra. Josué entonces y con él todos los hombres armados se trasladaron hasta Merom y los atacaron por sorpresa. Yahvé se los entregó, de manera que los israelitas los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande y Misrefot y por el este hasta Mizpa, sin dejar a nadie con vida. Josué ejecutó también lo ordenado por Yahvé de cortar los jarretes a los caballos y quemar los carros. Enseguida Josué dio vuelta y conquistó a Hazor, matando a su rey. En aquel tiempo Hazor era la capital de todos esos reinos. En esta ciudad pasó a cuchillo a todos sus habitantes, consagrándolos en anatema. Nadie quedó con vida, y enseguida quemaron la ciudad. Josué tomó todas las ciudades de estos reyes y a todos sus reyes y los consagró en anatema, según se lo había ordenado Moisés, servidor de Yahvé. Israel incendió todas las ciudades, menos aquellas ubicadas en las pendientes y alturas. De estas, solo Hazor fue incendiada por Josué. Los israelitas se repartieron los despojos y el ganado de estas ciudades, pero pasaron a cuchillo a toda la población sin dejar a nadie con vida. Así pues, lo que Yahvé ordenó a Moisés y que Moisés encargó a Josué, se cumplió perfectamente. Josué no descuidó nada de lo que Yahvé había mandado a Moisés. Josué conquistó, pues, todo ese país, los cerros, el Negueb, el Gosén, la llanura, la estepa y los cerros de Israel con sus llanuras, desde la parte de la cordillera que sube hacia Seir hasta Baal Gad en el valle del Líbano, a los pies del monte Hermón. Derrotó a todos sus reyes, a quienes venció y dio muerte. La guerra que hizo Josué contra todos estos reyes dura largo tiempo. Ninguna ciudad hizo las paces con los israelitas, fuera de los heveos de Gabaón, de manera que todos fueron conquistados. Yahvé les dio ánimo a todos ellos para que pelearan contra Israel, con el fin de que fueran consagrados en anatema y destruidos sin misericordia, como Yahvé lo tenía ordenado a Moisés. En aquel tiempo Josué atacó y desbarató a los enaseos de los cerros, de Hebrón, David, Anab, de todos los cerros de Judá y de Israel. Ellos y sus ciudades fueron entregados en anatema. No quedaron enaseos en el país de Israel, excepto en Gaza, Gat y Azoto. Josué se apoderó de todo el país, como Yahvé se lo había dicho a Moisés, y se lo entregó en herencia a los israelitas para que lo repartieran entre sus tribus. Con esto el país descansó de la guerra. Capítulo 12. Viene a continuación la lista de los reyes que los israelitas vencieron y cuyo territorio conquistaron al otro lado del Jordán, desde el río Arnón hasta el cerro Hermón con toda la Araba del este. Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, reinaba desde Horor, ciudad situada junto al torrente Arnón, y desde el medio del valle reinaba sobre la mitad de Galaad hasta el torrente Yabok, que limita con el país de los hijos de Amnón. También sobre la Araba, desde el mar de Kinneret hasta el mar salado o muerto, sobre el camino que va a Bet-Jesimot, y al sur, los lugares bajos en las vertientes del monte Pisga. Después el reino de Og, rey de Basán, sobreviviente de los Refaim, que habitaba en Astarot y en Edri. Él dominaba desde el cerro Hermón en Saleca sobre el territorio de Basán
hasta la frontera con Gesuri y Macati. También era dueño de la mitad de Galaad hasta limitar con Sihón, rey de Hesbón. Moisés y los hijos de Israel habían derrotado a los dos. Moisés entregó el dominio de sus tierras a las tribus de Rubén y de Gad, y a la media tribu de Manasés. Ahora estos son los reyes del país a quienes derrotó Josué con los hijos de Israel, de esta parte del Jordán al oeste, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta los cerros que suben a Seir. Es el país que Josué repartió a las tribus de Israel, a cada uno su porción, tanto en los cerros como en los valles y campiñas, en el desierto y en Negoeb. Ahí vivían los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Rey de Jericó, rey de Ai, vecina de Betel, rey de Jerusalén, rey de Hebrón, rey de Jerimot, rey de Laquis, rey de Eglón, rey de Gazer, rey de David, rey de Geder, rey de Jorma, rey de Arad, rey de Libna, rey de Odulam, rey de Maqueda, rey de Betel, rey de Tapuj, rey de Ofer, rey de Afec, rey de Sarón, rey de Madom, rey de Hazor, rey de Cimerón, rey de Aksaf, rey de Tanac, rey de Megiddo, rey de Cades, rey de Jocneam del Carmelo, rey de Dor y de la provincia de Dor, rey de los paganos de Gilgal, rey de Tirsa, en total 31 reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.